y de dirigentes. Pausa y al regresar converso con Eleazar Díaz Rangel, periodista, analista político y director del diario Últimas Noticias. Estás viendo José Vicente Hoy. Eleazar Díaz Rangel es un excepcional periodista, brillante columnista además, y por otra parte, director del diario Últimas Noticias. Él ha venido enfocando de manera muy interesante el comienzo de este proceso electoral. El país está sumergido ya en un proceso electoral y vamos a hablar de eso y de otros temas. Bienvenido, Eleazar. Bien, muchas gracias. Bueno, sí, en efecto, estas elecciones programadas para el 20 de mayo, tienen una característica muy especial. En primer lugar, su brevedad. De todas las últimas que se han celebrado en Venezuela, ninguna tiene un periodo tan corto como este de elecciones presidenciales y de legislativos regionales y consejos municipales. En segundo lugar, es una elección donde el gobierno lleva una ventaja en el sentido de que no tiene al frente a la oposición dividida, sumamente dividida. Una parte que está de acuerdo con participar en el proceso, que la encabeza Henry Falcón, y la otra totalmente opuesta, que promueve la abstención. Pero quizás el factor, José Vicente, más importante no sean esos que serían de carácter nacional, sino la decisión del imperio anunciado por el propio presidente Trump de promover el fracaso de las elecciones. Y eso lo denunció el presidente Maduro, creo que fue el jueves pasado, en una intervención suya, donde lo decía muy claramente. De manera que, en mi opinión, estas elecciones que tenemos programadas para estos próximos meses, o este proceso, va a estar enmarcado en una conflictividad, en una confrontación que puede ser decisiva para el futuro inmediato de Venezuela. Una parte que encabeza el gobierno, los partidos que le apoyan, otros partidos de oposición, que está de acuerdo en ir a las elecciones, en que esa es la vía para disputarse el poder, en que es la democracia la que está en juego y que todo hay que hacerse de acuerdo con la Constitución. Creo que la mayoría del país se anota en esa línea, pero hay otra, nacional e internacional, que juega en sentido contrario, es decir, de que esto fracase, van a luchar por la abstención, por obstruir el proceso electoral. De manera que, en mi opinión, estos meses va a ser de esa conflictividad, esa confrontación al rojo vivo, y que en otra oportunidad se ha dicho, pero yo creo que realmente es la verdadera batalla de Carabobo, la que se está comenzando a librar en estos momentos. En esas características que tú apuntas de este proceso electoral, vamos a analizarlas un poco más a fondo. ¿A quién puede beneficiar o perjudicar esas características? Sí, como la brevedad del proceso. Sí. ¿A quién puede beneficiar? Bueno, en primer lugar, ese proceso electoral desarrollado normalmente o sin mayores interrupciones favorece a la inmensa mayoría del país, favorece a Venezuela como nación y a Venezuela como Estado. De manera que todos debemos estar anotados en la búsqueda de que se den esas condiciones y de derrotar a quienes intentan frustrarla, quienes intentan promover la abstención, que la gente no participe en las elecciones, y buscar mecanismos de interrupción. De manera que ahí están en juego una vía que es la vía necesariamente violenta, con las consecuencias que tendrían el supuesto de que se imponga, y otra vía democrática, electoral, pacifista, que es la que apoya la mayoría del pueblo venezolano, y que, no obstante las contingencias que van a ocurrir, debe fortalecer esa línea y lograr que más venezolanos se sumen a esa búsqueda, porque es la búsqueda de la paz, de la tranquilidad para los venezolanos,
de la solución de algunos de los problemas que está confrontando Venezuela en estos momentos. En los procesos electorales que se han realizado en Venezuela, en este proceso Sí. bolivariano, solamente en uno de ellos dejó de participar la oposición, que fue la elección del Parlamento Sí, exacto. en el 2005, creo. En el 2005 se abstuvieron. Ahora aparece nuevamente dividida. No totalmente, pero sí parcialmente. ¿Y qué tanto perjudica a la oposición esa circunstancia? Bueno, pero en el 1915, cuando hubo la abstención, ellos fueron unidos y por eso estuvieron totalmente ausentes de las elecciones parlamentarias de ese año. En esta oportunidad... Sí, pero hubo una elección con una abstención. La elección fue solamente el chavismo concurrió. Exacto, sí. Pero me refiero a que toda la oposición estuvo en esa línea de oponerse. Exacto, sí. Y no sé si tú has escuchado a Henry Ramos, que en varias oportunidades ha dicho, que sí lo han repetido, de que los responsables de esa abstención fueron los dueños de los medios, y los menciona uno a uno, que fueron los responsables porque ellos convencieron, persuadieron a los dirigentes de la oposición de que no había ambiente para elecciones. Y ellos lo siguieron como lo habían hecho en otras oportunidades. Entonces, si no se repite esa historia con un factor determinante que se impuso para que la oposición no concurriera en esa oportunidad, se puede decir que el factor ahora presente con esa misma actitud que determina la conducta de la oposición venezolana es el presidente de Estados Unidos. en este caso, en el caso anterior, puede que no haya sido así porque ellos señalaron a los responsables. Sí, pero en este caso parece evidente, por lo que ha venido ocurriendo en Venezuela y por lo que uno puede prever, que donde está el eje de la lucha por la abstención y contra las elecciones es en Washington, es decir, en la política contra Venezuela que dirige el propio presidente Trump. Entonces, yo creo que es fácil decir que no es una exageración decir que es la política de buena parte de la oposición, por lo menos, yo no sé si la mitad, pero una parte de la oposición está de alguna manera inducida, dirigido desde Washington, ¿no? Bueno, hay dos casos. La conferencia, la Santo Domingo. Exacto, la mesa redonda de Santo Sí, Domingo. exacto, ese fue un hecho cumplido que no una, digamos el primer síntoma. con una denuncia muy concreta, además, Eso de es que una llamada telefónica de Bogotá. revelador del seguimiento que tiene este sector de la oposición a las orientaciones o mandatos que le vienen del exterior, de Washington. Y el otro caso es este de no participar en las elecciones. En esta situación, como quiera que hay una parte de la oposición, que repito, donde está Falcón, que va a las elecciones, la otra parte, ¿por qué toma esa decisión cuando no han consultado a las bases, no han discutido ese problema, sino siguiendo las orientaciones que vienen de Washington y que se repiten permanentemente? Y que además sus enviados especiales por América Latina, que se han venido reuniendo con varios jefes de Estado, están orientadas a eso, a hacer fracasar las elecciones. Y entonces la oposición venezolana está unida, o parte de la oposición está unida en esa línea. Ahora, prácticamente para muchos ciudadanos el dilema está en abstenerse o en votar. Sí. Ahora, yendo un poco más allá, ¿qué está detrás de la abstención? ¿Detrás? De la abstención. Bueno, detrás de la abstención puede estar la violencia en muchas de sus manifestaciones. Puede estar un interés, un golpe de Estado que me parece que es una ilusión, una ingenuidad de ellos pensar que es posible romper la estructura cívico-militar que hay en Venezuela de defensa del territorio y de nuestra soberanía e independencia. De manera que no hay sino, que no se ve sino hechos de violencia contra el Estado venezolano, contra sus instituciones, y creo que durante todos estos meses se van a venir repitiendo actos de terrorismo contra instituciones y contra servicios del Estado. Todo eso siguiendo esa política que viene evidentemente orientada, manipulada, dirigida desde Washington. El triunfo de Maduro el 20 de mayo
que tiene muchas posibilidades de Sí, acuerdo con la claro. encuesta, significa para ese sector que se abstiene, significa un salto al vacío. Y surge una pregunta lógica. ¿Qué va a hacer después del 20? Una oposición derrotada Bueno, hay dos opciones. por TDC, ¿no? ¿Qué puede ocurrir con eso? Bueno, yo diría que habría dos opciones. Una, de que sea una oposición derrotada, es decir, que la abstención fracase, que no vaya más allá de los porcentajes o límites, digamos, ordinarios que se han venido repitiendo en otras elecciones y que sea una victoria, digamos, muy amplia, muy sólida del presidente Maduro. En ese caso, yo creo que ellos, la división que tiene ahora se convertiría en un conjunto de subdivisiones y habría una expansión de la división de la oposición, y si por otro lado Falcón obtiene alguna votación significativa, podría convertirse en el eje de una oposición democrática que enfrente realmente por la vía democrática, electoral y legales al gobierno. Ahora, si la victoria de Maduro fuese precaria, de que la abstención llegara a niveles muy altos, entonces es impronosticable lo que pueda pasar en la oposición, porque eso significaría que la línea de Falcón habría sido derrotada, es decir, de que poca gente de la oposición participó en las elecciones, sería el caso. Yo no veo esa alternativa, veo en la primera de que Maduro va a triunfar con una mayoría muy sólida y que la oposición va a obtener una votación de alguna significación encabezada por Falcón y sus candidatos regionales y municipales, y eso va a garantizar o a promover la estabilidad en el país, la solución de problemas políticos y que tendrá efecto en la economía del país. Eso que tú llamas una victoria, un éxito precario Sí. de Falcón, ¿no? ¿No significaría posteriormente que se conformase como la nueva oposición en Venezuela? Sí, exacto. Si Falcón tiene una votación, por supuesto, va a haber un candidato que va a perder, pero si tiene una votación de alguna significación que haya traído, digamos, unos 2, 3 millones de votos, él puede eventualmente convertirse en un nuevo líder de la oposición, porque habría agrupado en una línea, digamos, electoral, constitucional, legal, democrática, pacífica, a la mayoría de la oposición, que hoy en día está llena de incoherencias y de divisiones y subdivisiones. Eso sería lo ideal que ocurriera, ¿no? Con una victoria sólida de Maduro y una votación importante de la oposición, o de la oposición participativa, pues. Ajustando más el análisis, en estos escasos 2 meses que restan para las elecciones, ¿qué imprevisto puede surgir en el panorama? ¿Un golpe militar? ¿Una insurrección popular? ¿Una intervención armada extranjera? Sí. ¿O simplemente normalidad? Normalidad. Estamos hablando del electoral. proceso, ¿no? Sí, en este lapso de Exacto, sí. 2 meses. Bueno, yo creo que va a haber dos grandes tendencias. La tendencia encabezada por el presidente Maduro y todo el grupo de partidos que lo está apoyando, y por otra parte, pero en la misma línea, los que de la oposición están participando en el proceso. Y de la otra está la política de Washington, que no ha cambiado en absoluto. La política de Washington de Venezuela es en contra de Venezuela, es acabar con esta democracia, en desplazar a Maduro, en buscar sustitutos para reorientar toda la política venezolana, que ha tenido tal éxito y tal influencia en América Latina que no lo podían soportar en los Estados Unidos. Entonces, como yo creo que esa política no va a ceder y que en el proceso electoral va a ser un escenario muy importante para ellos para buscar el éxito de esa política, bueno, yo creo que no es impronosticable pensar en que habrá más terrorismo, más acciones terroristas contra
servicios públicos y habrá intentos no de sublevaciones militares, porque yo creo que se descartaría, aunque ellos no van a cesar nunca en la búsqueda de algunos contactos en la Fuerza Armada. Pero creo que ese es un camino que ellos, en lo cual tienen menos confianza. La otra es la eventual invasión militar. A mí me parece personalmente que no es que la han desechado ni la han descartado, sino que la han diferido. ¿Por qué? Por dos causas fundamentales. Una, están ya conscientes de las reacciones que habría en los pueblos de América Latina y de otras áreas del mundo en contra de cualquier invasión a Venezuela. En segundo lugar, ellos no están seguros de que va a ser un triunfo rápido como lo obtuvieron en Panamá cuando secuestraron a Noriega, por ejemplo, sino que aquí habrá una resistencia que ellos no llegan a analizar hasta dónde llegará y qué éxito tendrá la vinculación Fuerzas Armadas-Pueblos para enfrentarla. Y en tercer lugar, que no han encontrado en los jefes de Estado de América Latina que están en contra de este proceso y están en contra del gobierno, no han encontrado apoyo, sino, digamos, posiciones muy equívocas, posiciones muy dudosas del éxito de una invasión militar. Por eso yo creo que ellos habrán descartado eso y van a continuar arreciando el cerco económico, el cerco mediático y acciones internas en combinación con fuerzas de aquí del país, de la ultraderecha, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Eleazar. Y cuando regresemos, vamos a hablar sobre el peso que tiene la crisis o que puede tener la crisis económica sobre el resultado electoral.